con algunos operadores que tiene USAID en Tumaco, poder sentarnos en la mesa y decirles, acogen nuestra propuesta o se van. Porque de lo contrario, dirían, seguiríamos nosotros prestándonos para que diga USAID a finales de año, en Tumaco nos gastamos miles, millones de dólares, porque eso es lo que dicen, más sin embargo lo que le llega a un agricultor por una hectárea de cultivos a plantar son 600, 700 mil pesos. Y con eso, ¿quién puede sobrevivir? La situación en los consejos comunitarios de orden público, a raíz de la llegada de la coca, con foráneos que llegaron de diferentes lugares del país, como del Caquetá, del Putumayo, de Urabá, del mismo Medellín, empezaron a cultivar cultivos ilícitos en nuestro territorio. Se terminaron a partir de esa fecha del 95 y que fuertemente empezó en el 98 hacia acá, nuestro romance de paz. Se empezaron a deteriorar nuestros territorios y el tejido social de nuestras comunidades y de las familias que las habitamos. Empezaron a haber los desplazamientos, los confinamientos, los asesinatos dentro de cada una de esas comunidades, y que eso no se dice y que el mundo no lo conoce porque los medios de comunicación no llegan allá, y que a los líderes nos da miedo denunciar porque mañana también podemos aparecer siendo parte de una fosa común como las que hay en nuestro territorio o tirado en una calle en el municipio de Tumaco. Toda esa problemática a la que estamos nosotros viviendo y estamos sometidos, y que solo el arma que tenemos para defender estos territorios es la lengua, como decimos nosotros, es la palabra. No tenemos otra, porque el gobierno en todos los sentidos nos ha dado la espalda. Y la cooperación, a pesar de todo, ha sido esa que ha llegado a poner ese grano de arena. Ha sido esa cooperación la que ha dado un poquito de luz verde en cada una de las comunidades para que los agricultores empiecen a sembrar nuevamente un palo de cacao. Las fumigaciones aéreas para nosotros ha sido una desgracia. Todas las plantaciones que se han sembrado con apoyo de la cooperación han sido fumigadas por las políticas gubernamentales que no le importa lo que pase en los territorios. Estamos siendo exterminados y que eso tampoco se dice. Que el glifosato no afecta a la salud humana, ni afecta el medio ambiente, ni afecta nuestros recursos naturales, eso es lo que se dice, pero eso es mentira. Todo el glifosato afecta todo nuestro territorio. Hay una alta degradación de nuestros territorios en lo ambiental, en lo cultural, en lo social, en todo. Y hemos puesto muertos como líderes, pero eso tampoco. Ayer se hablaba de la restitución, se hablaba de reparación, pero ¿a quién estamos reparando también? La reparación para nuestro territorio no ha llegado. Se habla de la paz, pero entonces aquí se ha dicho mucho, cada quien hace la paz desde su interior y desde su hogar. Se habla de la reconciliación. No sé cuándo Juan Manuel Santos va a empezar a preparar a las comunidades para la reconciliación, cuando se dé el proceso de la firma del diálogo de la paz, cómo van a convivir en los territorios un victimario y una víctima. ¿Cómo yo voy a ver a esa persona que me mató mi familiar viviendo en el mismo espacio y estando allí comiendo es posible juntos sin que yo pueda hacerle nada? Entonces, ¿cómo vamos a preparar a la comunidad para esa reconciliación? ¿Cómo vamos a abordar? ¿Cuál es la estrategia del gobierno? Y que entraría la cooperación a acompañar el tema del posconflicto en los territorios. ¿Está bien? Se está haciendo un diálogo de paz con la FARC, que es uno de los grupos que hay en nuestro territorio, pero ¿qué va a pasar con el ELN? ¿Qué va a pasar con las BACRINES? ¿Qué va a pasar con todos esos grupos al margen de la ley que están en nuestros territorios? Que la FARC entregue las armas, bueno, un alivio porque un grupo menos, pero entonces empezamos nosotros a ser señalizados por los otros grupos. Ustedes, porque eso es lo que está pasando en Tumaco.
La mayoría de los líderes de las comunidades, de los consejos comunitarios, para la misma fuerza pública nos consideran parte de la FARC, porque están en nuestro territorio son campos de combate entre los grupos armados y la fuerza pública. Se nos ha violado la consulta previa en todos los sentidos, y que el padre lo decía en su intervención, en todos los sentidos la consulta previa se nos vuela. La fuerza pública nos monta bases militares en los territorios y nos pone a las comunidades entre la espada y la pared. Entonces no puedo hablar con este porque es vocero de la FARC, no puedo hablar con este porque es vocero de los militares, y entonces empiezan las comunidades a seguirse desplazando. Tumaco tiene 365 comunidades, de las cuales las 234 hacen parte de Recompás. Y ahora podemos decir que nuestras comunidades, con una población aproximada de 60,000 habitantes, de pronto veremos el 60% en el territorio. Los demás se han desplazado por todas las problemáticas, y no solo por el conflicto, sino también por el abandono gubernamental, porque carecemos de todas las necesidades básicas insatisfechas. No tenemos oportunidades, nuestros hijos no tienen educación, mucho menos agua potable ni vivienda digna. Entonces, en medio de todas esas condiciones, nos toca sobrevivir y nos toca tratar de sacar adelante nuestros territorios. Nuestros planes de vida y nuestros planes de desarrollo para el gobierno no es importante, pero sí son importantes los votos cuando nos van a buscar para que votemos. Y por eso, como organización, somos uno de los que quisiéramos que en Colombia hubiera ese voto obligatorio, que eso también puede acabar un poco la corrupción que hay en este país con la generación de compras de voto, y que eso hace que las propuestas sociales desde las comunidades no puedan ser efectivas, porque el que tiene la plata pone las condiciones y pone a los políticos a gobernar el país de la manera que mejor le parezca. Me disculpan por haberme pasado, pero son cosas que el tiempo es corto. Bueno, muy bien, muchas gracias, a la señora Hilda, gracias a las intervenciones anteriores. Walter, de verdad, ustedes han contribuido con unos elementos que complementan este análisis sobre la cooperación internacional y que, como mencionaba al principio, nos llevan a los problemas reales, los que tenemos ahorita. La última intervención, acordamos al principio, la va a hacer el doctor Juan Sebastián Estrada Escobar, director técnico de la Agencia para la Cooperación en Colombia. Doctor Juan Sebastián, usted tiene la palabra. Después buscaremos responder unas pocas preguntas, porque ahí ya entonces nos empieza a esclavizar el tiempo. Doctor Juan Esteban, tiene usted la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas aquí presentes. Yo me sumo también al agradecimiento que todas las personas que me han antecedido le han hecho a la Fundación El Nogal de compartir con nosotros esta amable invitación. Creo que llega en muy buen momento este tipo de diálogos y debates. Y también un agradecimiento especial al doctor Reyes, quien desde el Consejo Directivo de la Agencia Presidencial de Cooperación nos ha orientado con su conocimiento y experiencia. Yo tengo tal vez 4 ideas fundamentales que quisiera compartir, y antes de eso quisiera celebrar cosas que aquí se han dicho, porque creo que se hace latente que no es un problema fácil de abordar. Hay una complejidad importante a la hora de lograr un mayor coordinación y seguimiento a la cooperación internacional, pero tal vez yo me sumo un poco a la visión optimista de Emma, y es que sí se puede, es decir, hay casos de éxitos en la cooperación internacional, los venimos documentando, los venimos compartiendo a otros países y los venimos transfiriendo al territorio. Sin embargo, no es fácil, porque de alguna, metafóricamente diría, no es fácil sumar esfuerzos
intereses, visiones, cosmovisiones desde Bruselas, Bogotá y el territorio. De eso se trata, de construir la paz territorial, y parte de eso es lo que la comunidad internacional tiene que entender en el trabajo que de aquí en adelante seguiremos desarrollando con ellos en aras de lograr un apoyo efectivo para la construcción de la paz y para la implementación de los posibles acuerdos derivados de esa negociación. Hecho esa claridad, yo tal vez quisiera compartir 4 ideas fundamentales. La primera idea fundamental tiene que ver con por qué aún es necesaria la cooperación internacional en Colombia. Se ha dicho mucho que somos un país de renta media alta, se habla de un PIB per cápita que afortunadamente está creciendo, se habla de unas condiciones económicas en la región que venían siendo muy favorables, se habla de unos indicadores muy importantes. Yo tal vez sobre ese particular quisiera compartir 3 ideas. La primera, la situación, como ya se ha dicho, en Colombia es inédita. Es decir, aquí venimos haciendo construcción de paz desde hace muchos años. Existen programas gubernamentales que aquí ya se han expuesto, que con recursos significativos vienen reparando víctimas y además involucrando a la sociedad, a personas que han infringido a la ley. Pero al mismo tiempo seguimos viviendo un conflicto armado interno que gracias, digamos, a la voluntad del gobierno nacional se quiere acabar. Eso no suele ocurrir en otros países o latitudes del mundo, y en ese orden de ideas lo plantea como una complejidad más de todo tipo de proceso de posconflicto. Lo segundo que quiero señalar es algo que el nuevo plan de desarrollo va a denominar las brechas territoriales y las brechas poblacionales. Este es un país con un alto nivel de inequidad entre regiones y entre grupos poblacionales, y creo que los testimonios que aquí nos han compartido son una muestra clara de esa realidad. En ese orden de ideas, Colombia no puede ser vista desde el punto de vista de Bogotá, y en eso creo que la cooperación internacional ha contribuido de manera importante en la medida en que tiene una presencia regional vigorosa, rica y de tiempo atrás. Y tal vez un tercer elemento significativo es que hoy en día el gobierno nacional, el Estado colombiano, y me atrevería también a hablar en nombre del sector privado colombiano, venimos trabajando en avanzar en una mejor focalización de los recursos que tenemos. Es decir, muchas veces la comunidad internacional nos pregunta cuál es esa contrapartida nacional para ese apoyo internacional que se requiere. Yo, y lo hemos hablado en diferentes oportunidades, diría, el Estado colombiano, bien o mal, viene haciendo una tarea importante. Recientemente la Universidad de Harvard reconoce el trabajo de reparación que ha hecho la unidad de víctimas. También se ha reconocido el trabajo que la Agencia Colombiana para la Reintegración ha hecho. Entonces, en ese orden de ideas me parece importante poner en contexto el por qué aún es necesario un apoyo a Colombia en esta materia. El segundo mensaje rápidamente tiene que ver con que esto no es un proceso nuevo, ya lo decía, existen programas de cooperación en materia de construcción de paz desde hace 10 años en las distintas regiones que Emma nos comentaba. La pregunta de fondo es cómo podemos capitalizar lo que hemos aprendido en 10 años entre iniciativas del sector público, iniciativas del sector privado, operadores y comunidad, y ponerlo a disposición de la coyuntura que estamos viviendo. Yo sí creo que hay un desafío importante en gestión del conocimiento. ¿Qué es lo que Colombia sabe hacer en construcción de paz que puede poner a disposición de muchas necesidades que se van a derivar de la implementación de los acuerdos y de la realidad que estamos viviendo hoy en día? Tercer mensaje es qué tipo de cooperación requiere el país en un escenario como estos. Yo celebro, como ya lo ha dicho Emma y Martín, creo que el liderazgo le recae al país y a toda su sociedad en su conjunto. En ese sentido, y por eso, digamos, nos reíamos en algún momento, porque creo que por ahora necesitamos paciencia. ¿Eso qué significa? Resolver un conflicto de 50 años supone ajustes y cambios en la arquitectura institucional nacional y territorial, en los que está trabajando la Oficina del Alto Comisionado para la Paz,
la oficina del general Naranjo, el Departamento Nacional de Planeación, la Cancillería y esta agencia presidencial para hacer una propuesta integral a la comunidad internacional, siempre entendida como una propuesta que se implementa en el territorio. Hay un concepto muy importante de lo que se viene trabajando desde la Oficina del Alto Comisionado y es el concepto de paz territorial. Nada de lo que va a suceder en Colombia en los próximos años se puede pensar desde Bogotá, se tiene que construir en la región y en ese sentido hay un trabajo articulado. Pero para presentar una propuesta en conjunto, necesariamente eso toma tiempo y es un tiempo además que coincide con los tiempos de una negociación que no siempre son fáciles de hacerlos coincidir. Ahora, a la luz de ese marco, un poco en qué estamos hoy en día. Estamos básicamente trabajando con la comunidad internacional, identificando los mejores mecanismos para canalizar ese apoyo adicional al que ya se ha venido dando en los últimos 10 años. Se han hablado sobre la posibilidad de tener varios fondos multidonantes, que son fondos que nutren las agencias de cooperación y la banca multilateral. También se ha hablado de la posibilidad de tener un fondo gubernamental que, como lo expresa Martín, reforzaría mucho la apropiación y el liderazgo nacional. En paralelo hay la construcción de un plan nacional de desarrollo, que tiene una característica muy particular a diferencia de los anteriores, y es que tiene capítulos específicos para las regiones de Colombia. Y adicionalmente tiene un enfoque de focalización por brechas territoriales y brechas poblacionales. Una vez tengamos un plan nacional de desarrollo, avanzaremos en conjunto con el grupo de cooperantes en la construcción de una estrategia nacional de cooperación. Es un instrumento que orienta la labor de la cooperación internacional cada 4 años. Precisamente la estrategia actual pierde vigencia este año y la meta fundamental en el 2015 será precisamente poder contar con ese instrumento que refleje la realidad del territorio que aquí se ha expresado, la realidad de la comunidad internacional que de manera voluntaria y generosa están en Colombia, pero adicionalmente, y muy importante, lograr una adecuada articulación entre esos distintos propósitos y las políticas públicas del Estado colombiano. Yo coincido con algo que aquí se ha dicho, y es que la sostenibilidad de los procesos sociales pasa necesariamente porque la cooperación se articule a las autoridades locales. Sin esos procesos de articulación, lo que vamos a seguir viendo es un proceso de atomización de iniciativas que muchas veces no colman las expectativas de la comunidad, no colman las expectativas de las autoridades locales y en consecuencia en algunos casos generan una frustración importante. Nosotros somos optimistas, creo que hay avances en materia de coordinación sensibles, ya se ha hablado acá sobre un fondo de justicia transicional. También es cierto que con el Sistema de Naciones Unidas hemos trabajado una figura de los programas conjuntos en el Chocó, en Nariño. Se han adelantado iniciativas como los laboratorios de paz en distintas regiones de Colombia, que han dejado una base y una capacidad instalada en la sociedad civil que precisamente esta coyuntura nacional va a poner a prueba. Y en ese orden de ideas, tal vez yo quisiera terminar señalando que lo más importante acá es algo que el doctor Reyes manifestaba al inicio, y es esta coyuntura pone o reta a la sociedad colombiana a asociarse alrededor de un propósito común. Y en ese orden de ideas, más allá de una visión conjunta, creo que los distintos modelos de gestión en torno a los cuales trabaja el gobierno, la cooperación y la sociedad civil tienen que empezar a dialogar y a conjugar una visión común en términos de procedimientos, en términos de actores, en términos de recursos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hemos recibido 2 preguntas, desafortunadamente no hay mucho más tiempo. Una para el doctor Juan Sebastián, pero me parece que la contestó con su intervención. Dice, ¿cuáles deben ser las estrategias que deben adoptar los gobiernos locales, para la gestión y la implementación de la cooperación internacional en un escenario de posconflicto?
Le paso otra vez la palabra y después yo me atrevería a tratar de resolver la segunda pregunta. Pero entonces, doctor Juan Sebastián. Yo tal vez en virtud de la pregunta quisiera agregar algo que por tiempo, nosotros hemos venido implementando desde hace 10 años algo que denominamos el Sistema Nacional de Cooperación Internacional. Los organismos de control nos preguntan, ¿dónde está la ley de eso? ¿Dónde está la resolución? Eso no está normado. Básicamente el sistema es un mecanismo de trabajo que le hemos propuesto a la sociedad, a las organizaciones sociales, a las autoridades locales, a la comunidad internacional para lograr articulación en territorio. El sistema tiene una premisa fundamental y es descentralizar las decisiones. Para eso le proponemos a cada territorio, bajo el liderazgo de cada gobernación, constituir un comité departamental de cooperación con miras a lograr identificar prioridades de demanda de cooperación, incluso identificar prioridades que se puedan ofrecer a otros territorios, hacer seguimiento a la cooperación internacional que reciben. Y tal vez lo que quisiera señalar es que nosotros, la invitación que queremos hacer es en persistir en ese mecanismo, invitar a la sociedad civil a sumarse a esos espacios de coordinación que se encuentran bajo la veeduría nuestra, pero sin duda nosotros no podemos representar los intereses ni de la comunidad ni del territorio. ¿Qué observamos muchas veces? Dos cosas: una débil capacidad de diálogo entre las comunidades, la sociedad civil y las autoridades locales, por las razones que acá ya se han expuesto, pero adicionalmente una baja capacidad de utilización de los cooperantes de esos mecanismos de coordinación. No podemos seguir permitiendo, digamos, que hayan operadores que aterricen al territorio y no consulten al menos un plan departamental de desarrollo. Es el mínimo instrumento de política pública en torno al cual esperamos que estos operadores trabajen en cada uno de los departamentos del país. Muchas gracias, doctor Juan Sebastián. La segunda pregunta dice así: en los países de donde viene la cooperación internacional existe población migrante y exiliados colombianos. ¿Qué papel creen que debe tener la cooperación internacional en crear puentes con las instituciones para generar procesos de retorno para todas aquellas personas que quieran volver a Colombia? ¿Creen que los migrantes colombianos tienen un papel importante también en este proceso de reconciliación? Yo me voy a atrever a tratar de contestar esta pregunta. Primero que todo, en una forma contundente, claro que sí. Claro que los migrantes colombianos tienen un papel importante también en el proceso de reconciliación, empezando por su posible regreso. Y aquí quisiera señalar lo siguiente: Colombia durante mucho tiempo y hasta hace muy poco tiempo tuvo la preocupación del emigrante colombiano. O sea, se dio cuenta de que el país había perdido un número importante de colombianos. Muchos de ellos dejaron el país y entraron a otras naciones ilegalmente. Entonces es inclusive difícil saber cuántos colombianos constituyen la diáspora colombiana que se dio entre los años especialmente 1980 y 1990. Esa preocupación empezó a existir, pero hay que reconocer que nos pasó algo muy grave, que es que Colombia nunca implementó una política para recibir al colombiano que se había ido o recibir extranjeros que resolvieran venir a nuestro país. No hubo esa política porque nunca nadie se imaginó que pudiéramos volver a tener un país que recibiera gente. No solo a nuestros colombianos, sino inclusive a extranjeros. Y esa política apenas, que es una política pública de inmigración, apenas se empieza a implementar ahora. Entonces, la respuesta clara es, obviamente que la cooperación internacional va a tener que generar la institucionalidad y los mecanismos para ayudarle a los colombianos que dejaron nuestro país por razones del conflicto para que vuelvan en un periodo de posconflicto. Claro que ese es un reto enorme, tenemos que enfrentarlo,
con todos estos otros que hemos descrito aquí en este evento de hoy? La respuesta es que sí hay que dedicarle recursos y tiempo a este proceso para que podamos volver a recibir a los colombianos que se tuvieron que ir de nuestro país por razones del conflicto. La otra cosa que yo quisiera agregar ya para terminar es que quiero recoger algunos de los principales conceptos que aquí se expresaron. Quiero felicitar a los panelistas. Quiero agradecer muchísimo otra vez a la Fundación del Nogal esta oportunidad invaluable. Quiero recoger los siguientes conceptos. Primero, región. Región y territorio. El gran reto de nuestro país es, por lo tanto, salir de la centralización, pasar a la descentralización, recuperar el concepto de región y de territorio para que la cooperación internacional se vincule a todo este proceso teniendo como prioridad la comprensión de los intereses de la región y de sus comunidades. Y por lo tanto, en esa dimensión de la región, lo territorial, lo local, lo puntual, cómo se vive en cada uno de esas ciudades, de esos pueblos y en cada uno de esos territorios colombianos, para entender las prioridades, las formas de hacer eficiente la cooperación internacional. El otro concepto que quiero recoger, la historia, la narración. Qué importante es que Colombia se acostumbre a oír a los demás para comprender la historia local, la historia social, la historia que nos permite, a través de las narraciones, comprender esas realidades. Quisiera también sumar estas dos palabras para estas conclusiones: la humildad y la paciencia. La única manera en que podremos hacer de este proceso un éxito para todos los colombianos es a partir de la humildad. A partir de que siempre tenemos cosas por aprender y de que no hay lecciones absolutas. Podemos aportar, pero lo que aportamos lo tenemos que aportar con una enorme humildad. Por último, yo quisiera señalar esto. Todo esto pasa por reconocer que tenemos todavía complejos imbéciles raciales y que tenemos que superar esa problemática en el país. Que hay un problema de politiquería. Claro que hay un problema de politiquería y tenemos que superarlo entre todos. Finalmente, que está en la institucionalidad del país, está en la capacidad de aprovechar bien y eficientemente la cooperación, está en la forma en cómo veamos esta problemática, la posibilidad de reparar. Cuando veamos que somos capaces de reparar, estaremos mucho más próximos a una sociedad distinta y por lo tanto a una comunidad en paz. Les agradezco mucho y les ruego que me excusen. Muchas gracias a nuestros panelistas, muy amables por su participación, muy enriquecedora desde el punto de vista que ha sido además repetido a lo largo de estos 2 días. Hay que mirar el futuro, reconocer el pasado, reconocer en el otro la diferencia, precisamente para comenzar a construir esos puentes que nos lleven a la reconciliación. Vamos a dar paso a nuestro siguiente momento dentro de este congreso. Es el diálogo y testimonio de actores en los territorios. Entre tanto, mientras podemos
dar inicio a este diálogo, quiero recordar las personas que hacen posible que estemos reunidos durante estos 2 días. Este Congreso de Responsabilidad Social, Construcción de Paz y Reconciliación en los Territorios es el 4º Congreso de Responsabilidad Social que realiza la Fundación El Nogal. Es posible gracias a sus organizadores, la Fundación El Nogal, en alianza con la Agencia Colombiana para la Reintegración y la Cámara de Comercio de Bogotá. Y también la oportuna ayuda, el oportuno soporte del Comité Académico del Congreso, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes, la EAN, la Universidad Javeriana, la Universidad Minuto de Dios, la Cámara de Comercio de Bogotá, la ACR, la Embajada de Suecia, la Fundación Carolina, Telefónica Movistar, MIT Harvard Club, Transparencia por Colombia, Reconciliación Colombia, ANDI, Centro RS, la Corporación Club El Nogal. Y son nuestros patrocinadores la ACR, la Cámara de Comercio de Bogotá, Compensar, Caracol, Colpatria, la Empresa de Licores de Cundinamarca, Vetra, la EAN, Bancolombia y Lenovo. A todos ellos, muchísimas gracias, así como a la directora de la Fundación El Nogal, muchas gracias, la doctora Inés Elvira Roldán, y a todo su equipo, junto con el Consejo de la Fundación El Nogal, que hacen posible que estemos no solo reunidos aquí, sino que los paneles estén conformados por excelentes invitados, cada uno con muchos temas por abordar, muchos conocimientos por entregar y lo más importante, distintos puntos de vista que nos permitan conocer esas otras realidades y de alguna manera también nos confronten con lo que habitualmente pensamos para que al ponernos en los zapatos del otro también seamos capaces de comenzar con esa reintegración en nuestros propios corazones. El padre Rafael Castillo ha trabajado con la comunidad del Salado, es presbítero o fue presbítero de la Arquidiócesis de Cartagena, párroco de Santa Teresita en Cartagena, sociólogo formado en Roma, Italia, actual director de la Corporación Desarrollo y Paz Canal del Dique, zona costera, fue director del Secretariado de Pastoral Social de Cartagena, fue director del Programa de Desarrollo y Paz Montes de María, gran promotor del trabajo social en la región Caribe en temas de reconciliación y paz. Y lo acompaña en este diálogo el señor Ramiro Santa, doctor honoris causa, actualmente director corporativo de Asuntos de Gobierno y Responsabilidad Social Corporativa de Anglo Gold Ashanti en el Comité Mineroenergético Principios Voluntarios y Derechos Humanos. Él ha sido además parte del Consejo Directivo de la Fundación País Libre y del Consejo Superior de las Universidades Minuto de Dios y Tecnológica de Bolívar. Dos personas que conocen muy de cerca la realidad y que nos permiten a través de este diálogo conocer el testimonio de los actores en el territorio. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo le he conocido varios milagros al padre Rafa, pero esto de tener un conversatorio a esta hora y sin almuerzo, creo que es un reto muy grande, pero lo hago con gusto con el club, con ustedes, los que nos invitaron y nos están escuchando. Yo en mi vida, el padre Rafa fue muy importante cuando yo trabajaba en una compañía petrolera, es Jocol, y me mandaron a hacer una sísmica en Montes de María y muy cerca del Salado. Cuando fui a conocer el terreno, fui varias veces acompañado por la Armada Nacional, y lo que sí se vio era que era imposible entrar a hacer ese trabajo en las condiciones que estaba Montes de María y particularmente después de la masacre del Salado. Y yo le pregunté al almirante Gutiérrez de Piñeres, Foncho Díaz Gutiérrez de Piñeres, le dije, tiene que haber alguien que pueda entrar allá. Si solamente nos toca entrar con la Armada Nacional, no vamos a poder hacer 1.500 kilómetros de sísmica, ese es un año de trabajo. ¿Qué hago? Y él dijo, bueno, solamente hay una persona que puede entrar allá, y esa persona es el padre Rafa Castillo. Ya lo conocía anteriormente cuando habíamos hecho algo en Crespo, y yo le dije, bueno, yo lo llamo. Y el padre me dijo, cuénteme qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y cuál va a ser la participación de la comunidad. Después de que le contamos qué íbamos a hacer, él dijo, mire, yo me voy a reunir con los colegas que trabajan allá en la zona y vamos a ver si la comunidad quiere, está preparada, y con los ofrecimientos que ustedes hacen de trabajo y otro tipo de cosas, si podemos hacer el ingreso a esa zona de Montes de María y particularmente del Salado.
Anecdóticamente, en ese transcurso de tiempo se recupera a Fernando Araujo, que luego fue canciller. Entramos digamos, con una acompañamiento limitado de la Armada Nacional. De todas maneras, pues sí estaba la Armada Nacional, pero digamos muy limitado, y pudimos hacer un ejercicio muy bueno de sísmica. Desafortunadamente el último día, una de las personas que caminaba por los senderos seguros que habíamos hecho, de la emoción de llegar a una casa de una tía que hacía 10 años no podía entrar, se salió del sendero, pisó una mina antipersonal y se murió. Pero digamos, el año que estuvimos allá fue un año de aprendizajes. El padre me pidió también que dentro de las solicitudes de trabajo en comunidad, él me dijo, pero usted lo que tiene que hacer también es un monumento allá en el Salado con los nombres de las personas que se murieron. Y yo le dije, padre, pero usted sí cree que una compañía petrolera puede hacer monumentos. Yo le ayudo con otro tipo de cosas que generen, digamos, bienestar a la comunidad, pero eso no. Y eso se quedó así. Pasó el tiempo y un día me llamaron de Iniciativas de Cambio en Suiza, lo que antes se llamaba Real Memoral, o lo que también la gente conoce como CO, como la mesa de CO, y me dijeron, ¿usted por qué no viene a dictar una conferencia a Suiza con su experiencia que se llama Reconciliación, Perdón y Olvido? Y le dije, mire, yo sería muy atrevido en decir que yo sé de eso, pero yo sí tengo el gallo que sabe de eso. Entonces llamé al padre Rafa, le dije, padre Rafa, me invitaron a dictar una conferencia en Suiza en un momento muy decisivo, que con una metodología que ellos tienen de perdón van a sentar enfrente unos grupos de África de contradictores. Pues es una escena pues bastante fuerte con esa metodología de ellos, que fue la del Plan Marshall, no sé si alguien la conoce aquí, y me invitan a dictar esta conferencia que se llama Reconciliación, Perdón y Olvido. Le digo, oiga, ir a Suiza, qué delicia. Pero, ¿cómo es que se llama la conferencia? Le dije, Reconciliación, Perdón y Olvido. Digo, con ese nombre tan chimbo no va nadie. O sea, no le jalo. Le dije, ¿pero por qué? Entonces me dice, que si yo creo en la reconciliación, sí. Que si yo creo en el perdón, claro. Y si yo creo en el olvido, no puede haber perdón si hay olvido. ¿Se acuerda que usted me debe un monumento con los nombres de esos nombres, ese monumento que le pedí, es para que la gente siempre tenga en la cabeza que esto no se vuelve a repetir? Terminamos haciendo con quien es hoy presidente de Ecopetrol, en ese momento era presidente de ISA, el monumento después de estas palabras del padre Rafa. Y de ahí en adelante me lo he seguido encontrando, y siempre, primero era cinturón negro, primer dan, luego segundo dan, y ahora está en tercer dan. El padre pues pasó de estar en la Fundación Montes de María, y ahorita está en las zonas ¿cómo se llama? Del Canal del Dique, ¿cómo se llama? Programa de Desarrollo y Paz del Canal del Dique, y entonces pues es 30 y pico de municipios, él ya nos contará, entre Atlántico y Bolívar. Para mí entonces es un honor estar con el padre Rafa. Entonces, padre, cuéntenos, mi labor aquí es como de muro en tenis, él es el que juega, yo soy la pared. Entonces, yo le tengo que decir al padre Rafa, bueno, cuéntenos esa experiencia y digamos, en este escenario que usted está visto, con todo lo que está pasando en el país, ¿cómo cree usted que debe ser el comportamiento? Y usted que le ha tocado estar con las víctimas, ¿cómo es ese racional y cómo puede ser uno inteligente digamos, en estos escenarios? Bueno, buenas tardes para todos y todas. Yo quiero en primer lugar expresar mi testimonio de gratitud muy sincera a las personas
que han abierto el foro para que circule la salud de las ideas y nos refresquen por dentro. Porque la nación necesita ser refrescada internamente. Yo he estado atento toda la mañana y lo que he sentido es cómo crece entre nosotros la sabiduría del corazón. Pero siguiendo la orientación de Ramiro, yo voy a seguir la teología de la gallina, directo al grano. Miren, yo hablo abierto y claro, sin... El panel anterior terminó con un vocablo específico que en materia de construcción de paz y reconciliación tiene mucho peso. Y fue una invitación a la humildad. El vocablo humildad viene de humus, y el humus sabemos que es la capa fértil que recubre la tierra. Por tanto, el humilde es el que produce frutos. Y los trabajos por la paz y la reconciliación son de frutos y no de flores. Y hay que distinguir entre el florecer y el fructificar. Yo quiero decirles que personalmente es más lo que he aprendido en el camino que lo que tengo bien hecho. Son cosas que he aprendido en la cartografía de a pie con la gente, escuchando mucho y avanzando al lado de ellos. Yo a Ramiro le hice una propuesta. Ramiro, en Montes de María hemos recuperado la palabra como puente civilizado que hace posible la cultura del encuentro entre unos pobladores que estaban escondidos detrás de su propio miedo. Porque esa guerra nos las montaron allá en Montes de María, porque esa tierra es acariciada por la mano de Dios. Esa tierra está a 1:30 horas de Cartagena y a 2 horas de Barranquilla. Esa tierra es rica y es bendecida. Y por eso entraban las armas y salía la droga, para que al final se convirtieran no en los montes de María, sino en los montes de Ave María. Ave María. La compra masiva de la tierra. Entonces, eso lo tenemos muy claro. Entonces, la pregunta de fondo es cómo generar condiciones en medio de un conflicto armado para el desarrollo y la paz, poniendo la vida por delante. Nosotros consideramos que un gesto de reconciliación en el país es generar espacios seguros. Espacios seguros. Eso es lo primero que hay que hacer en Colombia. Generar espacios seguros. Los espacios seguros son los que revientan la trampa de las polarizaciones. Los espacios seguros son los que acercan las orillas. Los espacios seguros son los que dicen es mejor articularnos que tropezarnos. Los espacios seguros son los que construyen acuerdos decentes a favor de todos y en contra de nadie. Espacios seguros. Espacios seguros. El espacio seguro genera movilidad en el territorio. Yo salgo al encuentro del otro. Cine bajo las estrellas. Para recuperar la plaza pública. Cuando paracos y guerrilleros nos decían que a las 7 de la noche todo el mundo tenía que estar durmiendo. ¿Cómo recuperar territorio? ¿Cómo movilizar la geografía humana de una manera diferente? Oiga, esta estrategia de los espacios seguros nos permitió a nosotros, en primer lugar,
hacer de la confianza un valor social. Encontrarnos y saber que en esos espacios de encuentro yo puedo operar cobre. Puedo operar cobre. Y puedo hablar con toda libertad, mirando a los ojos, sabiendo que no me van a malinterpretar. Es decir, un espacio seguro es el que yo convierto en momento de verdad. Allí empiezan los espacios de reconciliación, en los momentos de verdad. Y para eso hay que tener mucha berraquera, entendiendo al otro. Pero también el espacio seguro, nos reclama Ramiro, jugar como jugaba la selección Colombia de Pibe y de James. Abrir la cancha. Hace 20 años le ganamos a Argentina en el Monumental de River. Y esta presentación que hicimos en Brasil, lo hicimos con esa estrategia. Personas inteligentes, capaces de abrir la cancha para que Colombia aumente su volumen de juego cuando el balón corra y le llegue a todos. Aquí tenemos que tener herramientas claras de espacio seguro, donde esté el empresario, donde esté la sociedad civil, donde esté la Iglesia Católica, donde estén las otras iglesias, donde esté la academia, donde esté la cooperación, construyendo acuerdos territoriales. Eso es fundamental. Por allí pasa la reconciliación. Pero también el espacio seguro nos tiene que ayudar a nosotros a tener visiones compartidas. Para mí lo que es diferente no es equivocado, es diferente. Y en democracia, cuando hay dos que piensan lo mismo, ya sobra uno. Entonces, tenemos que hablar con todos. Tenemos que hablar con todos. Tenemos que hablar con todos. La construcción de la paz es amplia y es plural. Y se nos hizo un reclamo a la paciencia hace poco y al discernimiento. Y la otra característica del espacio seguro es tener el buen hábito de la planeación. Yo sí creo que improvisar es fracasar. Improvisar es fracasar. Estos temas de fondo requieren una cultura y un buen hábito de la planeación. Por ejemplo, yo a este foro le tengo 4 preguntas. Las suelto. Porque es un foro. Yo tengo 4 preguntas. Cuando me llegó la invitación y lo leí, yo empecé a rumiar. Y dije, bueno, pero... Y las preguntas decían ahora que ayudan, ¿no? Yo me pregunto, y los estoy mirando a los ojos, en esta búsqueda de la reconciliación y de la paz, ¿es cierto que todos vamos para el mismo lado? Todos vamos para el mismo lado. Todos queremos un proyecto humanizador donde la vida sea más humana, más dichosa, más solidaria y más decente para todos, especialmente para los que más sufren y menos tienen. ¿Eso lo queremos? ¿Queremos que la reconciliación sea una verdad que no se diga, sino que se haga? ¿Eso es lo que estamos buscando? Si la respuesta es que sí, yo lanzo la otra pregunta. ¿En qué nos vamos a ir para ese viaje? ¿Cuál es el vehículo que nos va a permitir llegar? ¿Nos vamos en burro? ¿Nos vamos en bicicleta? ¿Nos vamos en una moto? ¿Nos vamos en un pullman o nos vamos en un avión? Pero tenemos que definir el vehículo de ese viaje. ¿Cuál es el vehículo en el cual nos vamos a ir? Tercera pregunta que quiero hacerles. Pero vehículo nos dejó, ¿cuál es la diferencia entre el burro y el avión en términos de esta pregunta? Bueno, es decir, yo hago la pregunta porque tenemos que definirla. Hay muchas maneras de moverse para llegar a un destino, ¿cierto? Dependiendo de dónde yo esté partiendo y el tiempo que yo me voy a demorar, ¿cierto? Pero es claro que hay una diferencia entre un burro y un avión, ¿cierto? Pero eso tenemos que definirlo y tiene que ser un acuerdo de todos. Puede que sean muchos vehículos los que nos ayuden.
porque Colombia es un país de regiones y en cada pozo el agua es diferente. Pero tendríamos que definir en qué nos vamos a ir, en qué vehículos vamos a ir. Otra pregunta, Ramiro, es, ¿qué nos vamos a poner a hacer por el camino? ¿Qué es lo que nos vamos a poner a hacer por el camino? Y qué no. Porque yo no sé, a mí me preocupa una cosa, que toda este diseño que estamos haciendo de generar condiciones para el desarrollo y la paz en nuestros territorios, yo cada vez que leo y miro los procesos de sistematización y de gestión de conocimiento y saco los saldos pedagógicos y digo, es por aquí, entonces miro la institucionalidad y yo digo, esta institucionalidad que está de arriba, esa no funciona. Necesito una nueva arquitectura institucional. Entonces, ¿cómo me voy a ir? ¿Qué me voy a poner a hacer por el camino? ¿Cierto? ¿Cuál es el rol de cada uno de nosotros? Y la cuarta pregunta es, oiga, ¿cuáles son las 3 cositas que me dan certeza? No fe, certeza de que yo voy a llegar, de que yo voy a llegar. Y ahí entramos en el tema de que a todo esto hay que ponerle sus indicadores. Certeza, esto va a funcionar. Y yo lo digo porque más allá de lo que se firme en La Habana, lo cual yo espero y tengo esperanza, yo creo que nosotros, a la ruta del sueño de una nación reconciliada y en paz, tenemos que ponerle el polo a tierra de los caminos acertados. Y los caminos acertados son los que han funcionado. ¿Qué funcionó en Caquetá? ¿Qué funcionó en Cundinamarca? ¿Qué funcionó en el Pacífico? ¿Qué funcionó en el Caribe? ¿Cuáles fueron esas cosas que se hicieron y se pueden mostrar y le pueden servir a ese proceso de reintegración de las personas que vienen de esa frontera tan difícil donde han sufrido y donde han causado tanto sufrimiento? Yo creo que esos espacios son los que van a funcionar, ¿cierto? Tener ruta de los sueños, tener caminos acertados, porque la paz estable va a depender de los frutos perdurables, de los frutos perdurables. Yo creo que pongo esas preguntas espontáneamente porque creo que es necesario que nosotros nos hagamos preguntas. Y yo prefiero una persona que se hace preguntas a una persona que de pronto crea entenderlo todo. Y yo creo que eso nos hace bien a todos. Yo dejaría hasta allí este comentario. Padre, uno ve que el país tiene como 2 niveles. El país nacional, el gobierno nacional, toma decisiones, está en la ley, trata de sacar las cosas, digamos, de la mejor manera jurídicamente hablando, y uno llega a las regiones y hay otra realidad. La legalidad frente a la legitimidad. ¿Qué ve usted ahí en este proceso? A ver, yo creo que ahorita decía que nosotros tenemos una de las mejores constituciones de América Latina, y lo decía una persona de la academia, y yo comparto eso, ¿no? Yo creo que nosotros somos una nación de mucha legalidad formal, pero de muy poca justicia real. Yo recuerdo los principios rectores de Francis Dene antes de la ley sobre desplazados, la 387. Miro ahora toda la ley de ley de víctimas y de tierra, y miro todos los caminos que se van haciendo, y vaya a ver cómo es de difícil eso, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Cuando vino Ban Ki-moon aquí, ¿no? Que se hizo el lanzamiento, todo lo que hicimos. Pero yo les quiero decir una cosa. En las comunidades, hay unos constructos entre ellos que no están escritos, pero que siempre tienen vigor. La guerra de este país ha sido el fracaso de la política.
y la falta de reglas de juego. En las comunidades hay unas legitimidades que animan la esperanza de la reconciliación. Ramiro, voy a contar un ejemplo, un testimonio para mostrar lo que es la ley de víctimas y de tierra en favor de la reconciliación y de la paz y lo que es el sentir del territorio. Miren, allí en Montes de María me decía la señora Eneida, yo fui cura del Salado y cuando empecé a acompañar a esa comunidad, ella me decía, Padre Rafa, no nos pida que olvidemos, porque es difícil olvidar la atrocidad. Pero usted como cura, sí nos tiene que ayudar a recordar de un modo diferente. De un modo diferente. Tenemos que sanar muchas cosas. Y la sanación tiene que ser tan profunda como profunda es la hondura del dolor causado. Ayúdenos a sanar. Ayúdenos a restaurarnos por dentro, porque esto es muy fuerte. Caso de Eneida. La señora María. María es la mamá de Hermídez. Hermídez es un amigo mío, besos del alma, compañero de jugar fútbol. A Hermídez lo matan. Y queda su hija única, su niñita. Después matan al papá. Yo me enteré de la muerte de Hermídez, no me enteré de la muerte de su padre. Un día que yo salgo de la iglesia, se van a ver más. Y espacios como este tienen que contribuir a que sean más conocidas y reconocidas por todos. Yo creo que esos son los espacios de justicia real y de reconciliación, más allá de la legalidad que pueda haber en el país. Muchas gracias, padre. Yo creo que con esto terminamos. Muchas gracias, un testimonio realmente enriquecedor en todos los sentidos y nos hace entender la razón de este Congreso y de todos esos espacios que se van abriendo camino, afortunadamente, en nuestra realidad colombiana para ver si este momento histórico sabemos capitalizarlo para dejarle a nuestros hijos, a las generaciones que vienen, ese país que todos esperamos construir.